Yo soy Franco Dredone. Soy argentino y soy del barrio más porteño de Buenos Aires. Se llama Boedo y se conoce por el tango. Soy comunicador social, me doctoré en la Universidad Libre de Berlín. Actualmente hago un podcast sobre Merkel, donde contamos todo sobre su vida y sobre lo que hizo en política. Toda crisis es una oportunidad. Und wir mussten uns an dieser Stelle entscheiden. Las decisiones se deben tomar rápido. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Lo que más me fascina de Merkel es que cambió la política alemana para siempre. Si querés conocer a Merkel y saber por qué Merkel es la que es, tenés que ver el programa de hoy. Vamos. Franco, ¿Qué tal? ¿Cómo Dredone, estás? un placer tenerte. La cara del podcast de que ustedes escuchan con el nombre de Merkel, la canciller de las crisis. donde se escucha el podcast. Para saber todo lo que ustedes vamos a escuchar hoy, lo pueden escuchar lentamente y con más tranquilidad. Toda la información que nos puede dar Franco en este podcast. Cancillerdelascrisis.net. Es canciller de la crisis. De las Merkel, crisis. Canciller de las crisis. Exactamente. .net. Estamos caminando, les quiero contar dónde estamos, pues nos hemos encontrado en la zona gubernamental, acá nuestro, tenemos directamente las oficinas de Merkel, miren cómo se dio vuelta. Sí, sí. ¿Vos creés que primero que nada, ya que la tenemos atrás nuestro, la Cancillería, la Casa de Gobierno, ¿vos creés que es buena vecina? Bueno, puede ser que sea buena vecina, porque la verdad es que Merkel no es de esas personas que piense que los problemas se arreglan a partir del conflicto y la pelea, ¿no? Entonces, si tiene algún problema con las flores del vecino o algo así, no creo que genere ese inconveniente. A lo sumo, buscar una forma de ir desarmando el problema y encontrar una solución, ¿no? Fascinante, fascinante. Bueno, hablábamos de que hay muchas cosas que te gustan, pues al principio del programa, y te quiero volver a repetir esta pregunta para que desmenucemos un poco más. ¿Qué impacta Merkel? ¿Por qué impacta tanto ella? ¿Por qué estamos todos viendo lo que pasa en Alemania en esta semana? Yo no me atrevería a decir que son elecciones históricas. Sí, sí. A ver, ella es una líder que hace 16 años que está en el poder. Empezó con un apoyo, una satisfacción con su trabajo a los primeros meses de haber asumido muy alta, y hoy termina con un apoyo bastante alto también, ¿no? Entonces, después de 16 años que su poder, pero al mismo tiempo el apoyo que proviene de la opinión pública no se haya erosionado, llama mucho la atención. Aunque es cierto que ha tenido subas y bajas, ¿no? Lo veremos después. Ha habido crisis, ha habido momentos difíciles, pero en todo el bloque podemos decir que Merkel es una líder querida por la población alemana, y yo creo que para los alemanes les va a costar bastante tiempo encontrar una personalidad así. De eso vamos a hablar ahora. Vos dijiste, me gustaría las cualidades, encontrar un poco más de estas cualidades en América Latina. ¿Cuáles tenés en mente, por ejemplo? Mira, hay una cosa que me parece que marcó la política alemana, y creo que para siempre, y se debería sostener, creo yo, y es la capacidad de solucionar problemas a partir del pragmatismo, ¿no? Y no buscar tal vez la solución, si querés, más relacionada a una programática, a una cuestión ideológica, sino tomar un problema, como te decía antes, y aplicar el método Merkel. ¿Cuál es el método Merkel? El método Merkel es justamente, primero, no decidir las cosas en función de un pensamiento previo, sino analizar el problema, desarmarlo en partes pequeñas y buscar cómo se pueden ir solucionando cada uno de esos elementos. Está bien. Yo creo que en estos últimos años, especialmente en estos últimos 2, 3 años, se ha transformado, no quiero exagerar, pero en una especie de ícono pop. Esta señora jamás habrá pensado, Sí. porque es totalmente lo contrario en su personalidad, ¿no? Pero ¿por qué ese ícono pop? Porque es un ejemplo de buena gobernanza para el mundo. Yo te tiro la frase y vos me decís sí o no. Yo
Bueno, puede ser un ejemplo en muchos aspectos. Como te decía antes, hay cosas que uno puede criticar o que uno puede analizar, pero sí es cierto que tiene algo en particular, y es que ella tiene carisma sin tener carisma, ¿no? A lo largo del tiempo ella ha logrado de alguna manera que su cara de siempre, pues su cara digamos que nunca se modifica y de vez en cuando se ríe con alguna cosita, sea atractiva, sea algo que todo el mundo quiere tener, ¿no? Pero ¿qué dice esta figura de los políticos que nosotros buscamos en América Latina? ¿No hay persona en las redes sociales donde nos manejamos mucho, cuando ponemos algo de Merkel hay un interés increíble, todo el mundo te dice que la queremos acá, tráemela, sí, seguro que lo recibís también, si renuncia mandándolas a América Latina, me decís, momento, señores, por favor, es todo mucho más complejo que esto, ¿no? Claro, pero totalmente. ¿qué es esa figura que nosotros estamos buscando que no tenemos y que quizás de alguna manera, sin querer queriendo, ella lo representa? Bueno, hay una idealización naturalmente por la distancia y eso está claro, pero también es cierto que es un país exitoso que ha tenido muchas crisis, especialmente en los últimos tiempos, y que ella ha podido superar esas crisis. Entonces yo creo que muchas personas en América Latina o en otros países del mundo, cuando ven que ella logra salir de esas crisis sin mirar los detalles, porque tal vez en los detalles está el truco de cómo se arregló o qué pasó o qué no pasó, ahí uno se lo pierde, entonces se queda como con la película más a nivel más general, o ¿no? sea, Y a que partir tiene de ahí, una estrategia de comunicación realmente fantástica. es muy importante la estrategia de comunicación de Merkel porque ella ha entendido un par de leyes de la política que no sé si todos los políticos son capaces de entender. Decime una o dos, escuchamos, prestemos atención. Para ella es una ley fundamental, al menos la sostuvo hasta 2015, después te cuento por qué. La polarización es mala palabra. No se puede polarizar. Ella no quería nunca involucrarse en ningún tema que polarice a pleno, sino que ella prefería esperar a que un debate se desarrolle, a que un debate se discuta lo suficiente para que después, a partir del análisis que hacía de la situación, de las mayorías, de lo que decía la opinión pública, diga, bueno, no hay alternativa, la solución es esta. Eso pasó con la crisis del euro, por ejemplo, ¿no? En el 2008. Exacto. Algunos dijeron, eso fue muy tarde, reaccionó tarde, no la criticaron por eso. Vamos a explicar un poquitito, Europa totalmente dividida, el norte con dinero, el sur sin dinero, les exigían austeridad, una de las grandes que fomentó este sistema de austeridad fue Merkel, ella después cambió muchísimo, hoy en día vos no tenés una Merkel austera, tenés una Merkel más empática. Me acuerdo que en el 2008 se tiraron todos en contra de ella, me decían, pues esta señora que vayan los alemanes a ahorrar su dinero, pero nos estamos muriendo de hambre. Claro, ¿Así? claro. Lo que pasa es que ella también miraba el otro lado. Nosotros conocemos bien lo que pasaba en el sur, las opiniones sobre eso desde el sur, Grecia, Italia, España, etc. Ahora, en Alemania le decían lo contrario, le decían, si usted ayuda a los del sur, nos está perjudicando a nosotros que somos los alemanes, ¿no? Entonces, en ese juego, en ese equilibrio tan difícil que tuvo que construir Merkel, de alguna manera, desde su punto de vista, la solución más pragmática era aplicar ese tipo de políticas. Ella estaba convencida de que así estaba salvando a la Unión Europea. Y es muy interesante porque uno dice, bueno, es su opinión la opinión de su partido, de lo que ella pensaba, pero cuando tuvieron que sacar la ley más importante, que era para crear un fondo para ayudar, etcétera, que no se vuelva a desequilibrar la Unión, el voto, el apoyo, lo recibió de los que en ese momento estaban en la oposición, que era el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde. Es decir, ella logró, de alguna manera, convencer a sus competidores políticos de que esta era la mejor solución. Y a partir de ahí logró el apoyo que tal vez no tenía en algunos lugares internos, ¿no? Pero bueno, eso es lo raro de Merkel. Ese es un ejemplo, y quizás con este ejemplo una de las cualidades que muchos dicen en América Latina que nos gustaría tener, el no polarizar, el acercar, el hablar con la oposición y el contrincante para conseguir leyes. Claro. Una cosa que hace mucho, es casi inaudita en estos momentos tan convulsos en América Latina. Vos dijiste, no quería polarización hasta el 2015. El 2015 vino la gran crisis de refugiados de Siria, que todo el mundo conoce, las imágenes ya las hemos visto 1000 veces, se ha hablado muchísimo del tema. Queremos ahondar un poquitito esto más porque es parte del pilar de lo que es la política de Merkel, que se está despidiendo y que terminan 16 años de legado, de gobierno, y qué mejor persona que Franco Delannoy para contarnos todo esto. ¿Seguimos? Dale, muchas gracias. Vamos.
Seguimos con Franco de Ledone, experto en los últimos 16 años de Merkel. Si a ustedes les está gustando todo lo que nos está contando sobre la política alemana, sobre el rol de Merkel en el mundo, por qué se va, por qué se ha transformado en ícono de buena gobernanza, ¿qué más? ¿Dónde más te tenemos que escuchar? Aparte de aquí estoy, Franco. Bueno, en cancillerdelascrisis.net, sí. Ahí estamos. Estamos después en todas las plataformas de podcast, en todas las conocidas, y ahí está cada uno de los episodios de nuestro podcast, que es un podcast narrativo. Son 5 episodios donde contamos las 5 crisis de la canciller. 5 crisis de la canciller, ¿las querés nombrar? La primera es la interna de su partido, cuando ella llega a lo más alto dentro de su partido. Después la crisis del euro, la crisis cuando decide abandonar la energía nuclear. La crisis que se da con la crisis humanitaria, con la llegada de los refugiados que ya mencionabas antes, y la última, que es la que todos conocemos, la de la pandemia. La de la pandemia. A propósito, hablando de pandemia, no solamente les estamos contando quién es Franco, sino los estoy paseando por Berlín. Miren cómo han cambiado las ciudades, miren cómo ha cambiado la capital alemana. Sí. Vos toda esta zona no la conocías, ¿no? Que se ha transformado en peatonal por la pandemia. Increíble. Increíble, para darle más espacio al peatón, para no contagiarse, para dar espacio más a las bicicletas, avenidas importantes, calles importantes. Pensando en lo que es la pandemia, la buena gobernanza, pobre Merkel, a alguien que no le gustaba la polarización, con estas 5 crisis nos quedamos en el barrio gubernamental hablando de esta famosa crisis del 2015, donde vos decís, ella cambia ahí. Rápidamente, no quiero hablar mucho de esta crisis, pero ¿qué es lo que transformó, qué es lo que cambió de Merkel ese momento? Sí, es muy importante. Ahí se da el primer cambio que se podría decir que es emocional en Merkel. Es decir, ella había dicho en una discusión con una nena en un estudio de televisión, que ella tenía que volver a su país, ¿no? Entonces todo el mundo había dicho, la reina de hielo, ¿no? La canciller de hielo, etcétera. Y eso en algún momento cambia luego cuando ella visita un grupo de un lugar donde había refugiados, ¿no? Un centro de refugiados, y ahí es donde de alguna manera algo pasa. ¿Se humaniza? Se humaniza y se encuentra con un grupo de personas de ultraderecha que la insultan, y ella dice después en una declaración, sentí el odio en el aire. Uf, mira, se me pone la piel de gallina, me había olvidado de eso. Claro, y ahí es donde ella dice, si mi país no está dispuesto a dar una mano a la gente que lo necesita, este no es mi país. Algunos la criticaron un montón por haber dicho eso, pero yo creo que es una frase muy importante porque de verdad que marcó una época. Claro, ¿cuántos millones de refugiados vinieron? 1,5 millones de refugiados. Exactamente, aproximadamente, pero en muy corto tiempo, eso es lo más brutal, claro, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En Recordemos. menos de un año llegaron 800.000, o sea, desde agosto aproximadamente, el verano boreal, hasta fin de año. ¿Y Alemania? Y Alemania no estaba preparado para eso. Pero lo logró. Lo logró, pero en ese momento fue un caos tan grande que fue lo que generó esa sensación de que estaba fuera de control. Y por eso nosotros tomamos esta crisis para mostrar qué difícil hasta para un país tan preparado como Alemania hacerse cargo de lo inesperado, ¿no? Qué difícil para un país como Alemania hacerse cargo de una pandemia. Estamos acá con uno de los ejemplos de los grandes cambios visuales, estéticamente, ¿no? De la ciudad. ¿Qué cambió la política? ¿Es un tema en la campaña electoral la pandemia? Claro, sí, totalmente es un tema, es algo muy importante porque también es esto que en algún momento comentamos, ¿no? Esta necesidad de tener certidumbre, de entender qué me va a pasar mañana, qué decisiones se van a tomar, cómo me van a ayudar a que mis hijos vayan a la escuela, etcétera, etcétera. Y es muy interesante lo que pasó en Alemania porque al principio Alemania era el ejemplo, ¿no? Sí. Era el ejemplo del mundo, era el país con menor cantidad de muertos, los contagiados estaban controlados, etcétera. Y en algún momento eso se rompe, ¿no? Porque se había extendido demasiado en el tiempo y eso generó que empiece a resquebrajarse un poco esa autoridad que tenía Merkel, no tanto de frente a los alemanes, pero sí de frente al mundo. Al mundo y también a otros líderes políticos dentro de su país. ¿Por qué? Y ahí la respuesta a tu pregunta. Venía la campaña, Merkel no iba a estar más y los otros políticos tenían que posicionarse y perfilarse y decir yo quiero esto o quiero lo otro. Y ahí es donde de alguna manera empieza, desde mi punto de vista, el fin de la era Merkel. Está bien. 2 cosas, porque hablamos de la incertidumbre y de la certidumbre. Nosotros, por supuesto, en nuestros países latinoamericanos no conocemos casi otra cosa que la, sí, de la incertidumbre. Sí, sí. ¿Por qué hay una necesidad tan fundamental en esta sociedad y en este país de tener certidumbre?
que fue lo que trajo ella, la estabilidad, la certidumbre, la poca polarización, por lo menos en los principios años, el estar tranquilo, el saber dónde estás, el tener tus parámetros. Exacto. Sí, ese es un valor fundamental, te diría hasta no tanto de ella en particular, sino de su partido, ¿no? El partido de la Unión Demócrata Cristiana siempre ha tenido como valor propio la certidumbre, ofrecer estabilidad. Pero eso no solamente es de un partido, es de una sociedad. También, claro, eso te iba a decir, por eso este partido ha gobernado durante tanto tiempo Alemania, ¿no? Con algunas excepciones socialdemócratas, la mayor cantidad del tiempo lo ha gobernado una persona del partido de centro-derecha, digamos, ¿no? Sí. O el demócrata cristiano. Y es muy interesante ver cómo Merkel ha encarnado esa certidumbre, porque la certidumbre para los alemanes es un valor muy relevante, tiene que ver con el día a día, tiene que ver con preguntarse qué vamos a hacer después. Que te agarra angustia cuando vas a Buenos Aires y decís, está todo, no, necesito un poco más de certidumbre. Claro, claro, o donde, digamos, tomate el colectivo y yo digo, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? No, pero ¿a qué hora? No, Acá ¿cuándo viene? Viene cada 5 minutos, pero a ver, ¿vamos a exagerar? Sí, no, sí, cada 5 minutos puntuales. ¿Sabes qué es lo más fascinante? Que tenés los carteles con los números, con la hora en la que viene, ¿no? Entonces viene a las 14:49. Sí. A mí me costó un montón aceptar esto de las fracciones de tiempo inferiores a 5 minutos o a 10 minutos, ¿no? Cuando mi esposa me decía, no, tardás 3 minutos en ir a no sé dónde. ¿Cómo es 3 minutos? No entiendo bien, ¿no? ¿Son 10, son 5? Y bueno, son esas cuestiones de conocer todo al detalle, y creo que ahí, volviendo a lo que decíamos antes, es donde aparece la certidumbre como un valor tan importante también a nivel político. De tratar de explicar, bueno, ¿qué vas a hacer con el país? ¿Cómo lo vas a hacer? Por eso es tan difícil encontrar quizás un sucesor o una sucesora de Merkel en una campaña electoral realmente que estamos viviendo. Y esto sí diría que, yo no sé si es histórico, es una palabra un poco grande, pero sí estamos viviendo momentos de incertidumbre, momentos de encuestas donde nos llevan para todos lados, pero no nos llevan en definitiva a ningún lado, estando tan cerca de las elecciones y no sabemos nada. No sabemos nada y es muy difícil solo con encuestas de intención de voto entender por qué. ¿Por qué estamos donde estamos? ¿Por qué de pronto un candidato va primero y después va segundo y después va tercero? Y incluso, los alemanes no están acostumbrados a eso. Eso es algo muy interesante porque la cuestión es que desde que yo vivo acá hace mucho, he vivido varias elecciones y siempre queda la misma conclusión. Qué aburrida que es la política alemana, qué aburrida que son las campañas. Y esta elección no es así, no, es divertida, ¿no? Bueno, miren, está todo el mundo mirando qué va a pasar en los próximos días. Y vos decís que es divertida, no sé si es divertida. Bueno, para mí que la analizo, sí. Pero yo creo que los alemanes la están pasando un poco mal, ¿no? Sin saber efectivamente. Mirá, el otro día le preguntaba a una chica joven, 20 y pico de años, que me decía, yo le preguntaba por la campaña y me decía, mirá, yo voté pocas veces, pero siempre que voté, yo sabía que iba a ganar Merkel y que después iba a haber un gobierno de Merkel con alguien más. Esta es la primera vez que voy a votar y no sé qué va a pasar después. Y eso para ella, una chica joven, como te decía, 25, 26 años, era una novedad. En algún punto con una cierta angustia, pero aún así, no sé, ansiosa por ver qué pasa, ¿no? Creo que para los alemanes es un desafío ahora, como te decía antes, vemos todos los carteles acá colgados por la campaña. Los carteles que por todos colgados. Y no está Merkel. Y no está Merkel. ¿Cómo explicamos eso en Latinoamérica? Yo tuve que presentar en las noticias un reportaje donde realmente me costó, porque yo sé que para el latinoamericano ver un personaje así que no sea utilizado para la campaña electoral, porque es un personaje que ya de por sí te trae ¿cuántos puntos en una? Sí, siempre se ha dicho todos los analistas que Merkel te daba 10 puntos extra. En realidad estaba estudiado, ¿no? Está estudiado que la gente que vota al partido de Merkel, o que votaba al partido de Merkel, de toda esa gente, si Merkel no estuviera, 10 puntos no serían de ese partido, ¿no? Ella no se metió hasta muy tarde, hasta ahora, hasta hace muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué no se quiso meter en una campaña que su partido tiene que gobernar? ¿Por qué pasó? Yo creo que ahí hay varias cosas, ¿no? Que tienen que ver con la interna de la política alemana. ¿Se puede explicar a algún latinoamericano fácil? Sí, muy corto, muy corto. Porque primero, la política interna siempre es diferente. Sí, tiene sus recovecos. A ver, en primer lugar, creo que es importante entender que ella tomó la decisión de dejar la política. Hace un rato me preguntabas por qué no la abandonó antes o me comentabas eso. Ella quería dejarla en 2017. Pero ahí recibió un pedido de Barack Obama cuando ganó Donald Trump diciéndole necesitamos que te quedes.
y teóricamente esa es la razón por la que ella decidió continuar. ¿Te digo cómo sigue la frase? ¿Cómo sigue? Necesitamos que te quedes y si vos me necesitas, yo vengo especialmente en avión para ayudarte en la campaña electoral. Ahí está. Y lo hizo. Y lo hizo. Sí. Es un buen detalle, es un buen detalle. Pero ese. por supuesto, ¿no sabés qué amigos eran? Claro, claro. Bueno, y creo que ese es un punto importante que ella dijo, bueno, ahora sí se terminó, Sí. o sea, yo ya cumplí, ¿no? Sí. De hecho, deja en 2018 la jefatura de su partido Sí. y ahora dice, bueno, yo no tengo por qué ahora seguir haciendo campaña. Y la otra cosa que, como te decía, es más interna de la política alemana, la relación con el candidato, que hoy es el candidato de su partido, tal vez no es la mejor relación. Está bien. Ella es auténtica. Es auténtica. Después sí se metió en la campaña, ¿eh? Está bien. Eso sí. Hablemos porque a mucha gente le interesa a una mujer, 16 años en el poder, la locomotora de Europa, el país más quizás importante económicamente en Europa es Alemania. Una mujer, ¿qué podemos decir de la gobernanza de una mujer? Y si ella alguna vez tematizó, yo sé cuál es la respuesta, pero si alguna vez lo tematizó, porque ella en su momento dijo, yo no soy feminista. Hoy estamos hablando, creo que lo dijo ayer, no sé si... Antes de ayer me parece. Hace muy poco dijo, sí, yo soy feminista. Sí, soy feminista. ¿Qué pasó? Porque ella no es sí, de... Sí. No, ella... A ver, ella tenía una idea, o la tiene, que es que hay que lograr que las mujeres y los hombres estén en igualdad de condiciones, ¿no? Ese es su profundo, su idea profunda, ¿no? Sí, ella quiere creencia. eso, su creencia, eso te iba a decir. Y creo que en ese sentido ella, en algún momento cuando le preguntaban sobre el tema feminista, ella lo llevó más para el lado de una cuestión más, si se quiere, ideológica o de cuestiones que ella no se sentía identificada, pero al fin y al cabo ella ahora termina diciendo que es feminista en función de esta idea, ¿no? De que la igualdad de género es algo justo y es algo que tiene que, de alguna manera, llevarse adelante. Y creo que ella representa muy bien esa idea de que las mujeres pueden, quieren y deben y tienen derecho a tener los lugares más altos en cualquier área, en la política, en la empresa, en donde sea, ¿no? Y de alguna manera me parece que está bueno que Merkel haya logrado eso. De hecho, ella dice una frase cuando se cumplieron 100 años del voto femenino, ahora a ninguna nena le preguntan o se ríen de ella si dice yo quiero ser canciller. Y creo que esa es una frase bastante importante para entender el legado de Merkel en ese sentido. Seguimos caminando acá con Franco, que es un placer tenerlo, un placer escuchar tantas historias y un análisis sobre lo que es la política alemana, los últimos 16 años de Merkel. Ella vive por acá, compra por acá, se la ve caminando a veces por acá, va al supermercado ella sola acá, por eso me gustaría los últimos minutos contar un poco sobre la vida privada de Merkel, que se sabe poco, pero quizás hay 2 o 3 perlitas que yo creo que tenemos que compartir con nuestra gente latinoamericana que les va a interesar. Las 3 perlitas las elegís vos. Yo te digo, ella va a hacer las compras sola al supermercado. Claro. Esa es una, por ejemplo, que me parece interesante, porque Sí. la política no se atrinchera acá. Sí, es verdad. Y es muy interesante también que cuando lo hace y hay alguna foto ahí medio de contrabando que consiguen, es como noticia, ¿no? Sí, Mirá, en el mundo. Claro, y mirá, la mujer más poderosa del mundo va y compra su propia comida en su supermercado cerca de su casa. Ese es un punto interesante. El otro punto interesante es que ella vive en el mismo lugar hace 16 años, un departamento muy chiquito, relativamente austero, ahí en Fischerinsel, ¿no? Acá muy cerca, y se mantiene ahí desde todo ese tiempo y nunca ha decidido hacer algo más grande o más ostentoso, ni mucho menos. ¿Sabemos algo del marido para contarle a la gente? Sabemos que se llama Joachim Sauer Sí. y nada más. No, que es físico, que trabaja en la universidad. Y nada más. Y nada más, sí, Y sí. nada más. ¿Qué más te iba a preguntar? Última pregunta, ¿por qué ama tanto la austeridad? Yo tengo una respuesta, no sé si es la misma que la tuya. ¿Vos ¿La qué decís? austeridad? La austeridad, ¿de qué familia viene? Y ella viene de una familia donde, digamos, ella nació en Hamburgo y después se mudó de muy chiquita al este de Alemania, a la RDA, porque su papá era pastor evangélico y se mudó al este de Alemania para ejercer su profesión en una iglesia en ese lugar. Entonces tiene esta idea protestante de lo que pasa, de lo que hay que hacer con el dinero o de lo que no hay que hacer con el dinero, lo que hay que hacer con el disfrute y lo que hay que hacer, bueno, hay ¿no? muchas cosas ahí muy importantes. Y también la ha influenciado haber sido socializada en la RDA, ¿no? Claro que sí, en la donde no se Alemania del podía Este. decir todo lo que se pensaba, donde había que tener cuidado con quién se hablaba. Y eso también la hizo, hay una biógrafa de ella que entrevistamos en el podcast, en Merkel, la canciller de las crisis, que ella dice, se convirtió en una persona bastante desconfiada, pero es algo natural,
porque viene de ese lugar, donde tenés que ser desconfiado para sobrevivir. Franco, yo te quiero agradecer muchísimo este pequeño potpurrí, una introducción realmente muy rápida en Aquí estoy, sobre los 16 años de Merkel. Nos estamos despidiendo de este gobierno, tendremos elecciones dentro de muy poco. Las miradas están puestas en Alemania. Qué mejor persona que escuchar a Franco, que encima es argentino, tocayo, un gran experto. Así que digamos dónde te encontramos, en todas las redes sociales, en donde se pueden escuchar podcast, el nombre del podcast, porque realmente es interesante. El podcast se llama Merkel, la canciller de las crisis. Lo pueden encontrar en www.cancillerdelascrisis.net y ahí pueden acceder a todo el contenido, a los 5 episodios y también a los entrevistados que entrevistamos, etc. Y la cara se las presenté yo, Franco del None. Gracias, chicos. Seguimos. Gracias. ¿Vamos? Vamos.